En este sentido, es donde habría que entender el papel que se asigna al Consejo Técnico Escolar, que se asigna a los colectivos docentes y a la autonomía profesional docente. Yo creo que no es un tema menor el tema de autonomía profesional docente. Primero, todos los que hemos sido docentes sabemos que en el salón de clases los que tomamos decisiones somos nosotros. Los docentes que se han desarrollado proyectos alternativos, estos colectivos expresaron desde muy pronto, frente a la nueva escuela mexicana, una discusión que ellos llamaron apropiación de los conceptos alternativos, ¿no? Para ellos, la nueva escuela mexicana había jalado para sí constructos que se habían desarrollado en los proyectos alternativos. Y ahí discutían muy fuerte acerca de, bueno, ¿qué pasa? Les quitan todo su sentido político y su historia específica y ahora los acomodan en el escenario de políticas estatales. Hace ya más de 20 años, Graciela Frigerio, una destacada educadora argentina, escribió un ensayo que tituló provocadoramente ¿Las reformas educativas reforman las escuelas o las escuelas reforman las reformas? Su respuesta va más por en la segunda parte de esta pregunta. Y según ella hay que repensar las propuestas de las políticas, cómo han posicionado a las escuelas en sus distintas líneas. Hay que repensar también las acciones de las escuelas desde sus propias lógicas. Pero para el segundo piso, con el compromiso que se ha adoptado en materia de educación superior, destaco 6 ejes fundamentales sin los cuales no vamos a poder avanzar en la perspectiva de lo que consideramos un sistema nacional de educación superior moderno, innovador, de amplio desarrollo en la producción de conocimientos, de impacto e incidencia, de amplio acceso, gratuidad, progresividad en el financiamiento y que tenga realmente un impacto social donde las instituciones de educación superior estén directamente involucradas, como lo hemos señalado con toda claridad, en la aportación a la solución de grandes problemas nacionales. Entonces, si se quitan mandatos de inversión en la legislación, se gasta menos, se invierte menos en infraestructura, pero se decreta la obligatoriedad y la gratuidad, pues tenemos un problema en términos de viabilidad del sistema educativo. Prometer mucho y gastar poco es algo que ya había advertido el doctor Alejandro Márquez en este mismo espacio hace 5 años. Y esto lo vemos justamente en la forma en cómo han crecido y diversificado las opciones y las instituciones de educación superior del sistema. En efecto, se ha facilitado y se ha ampliado el acceso a estudiantes que provienen de distintos sectores sociales. Sin embargo, las diferencias en infraestructura, en experiencias escolares y vocaciones institucionales y condiciones laborales, lejos de igualar, han profundizado las desigualdades tanto entre estudiantes como entre docentes. Los problemas estructurales como la desigualdad en la cobertura, las disparidades entre entidades, la fragmentación y diríamos segmentación de la calidad del sistema educativo persisten. Las políticas de ampliación de acceso con criterios diferenciados, de financiamiento limitado y condiciones laborales precarias para los docentes han intensificado las desigualdades en el sistema, propiciando una creciente segregación escolar y profesional. Se ha intensificado la segmentación y precarización del profesorado universitario. Cada estado tiene una configuración diferente de instituciones, de políticas, de oportunidades y de limitaciones que deben ser conocidas. La educación media superior nacional la conocemos a través de los promedios, lo cual es importantísimo, pero los promedios no hacen referencia a nada en concreto, sino que tienen un grado de abstracción muy grande, indispensable para poder acercarnos a la realidad. Pero de igual manera, si tú ves el sistema como si fuera un solo sistema centralizado, como lo es el sistema de educación básica,
Entonces vas a pensar a lo mejor equivocadamente que con una política que cambie las tendencias neoliberales, conservadoras, nefastas que había en el pasado, entonces vamos a llegar a un mundo feliz. Y lo primero, bueno, que se puede decir es que, bueno, si bien han existido esfuerzos por ampliar la cobertura en el nivel, ya sea abriendo modalidades de bachillerato, expandiendo la oferta, estos esfuerzos pues no han provocado un aumento significativo, ¿no? Que se corresponda con la ambiciosa meta de lograr la universalización del nivel. Desde que se planteó la obligatoriedad en 2012, la cobertura tuvo un aumento más o menos sostenido a razón del 2% hasta el ciclo escolar 2019-2020, alcanzando pues un 61.7%. Pero sin embargo, a partir de este ciclo escolar ha disminuido y fluctuado esa tasa de cobertura neta, ¿no? Lo cual pues es alarmante, dado esta meta ambiciosa de la universalización, ¿no? Ahora, respecto de si la asignación va a ser por el domicilio, tiene beneficios, reduce los tiempos de traslado a las escuelas, los costos de traslado, la exposición a determinados riesgos estando fuera, pero también puede llevar, como mencionaba Daniel, y ya se ha mostrado en estudios y desde la geografía social también, Edward Soja habla de injusticia espacial, a reducirnos a determinados espacios a los que los espacios más desfavorecidos suelen tener también escuelas más desfavorecidas, ¿no? Entonces, pero justo ahí es en donde habría que poner el ojo en términos de política, cómo hacer para que las condiciones de las diferentes escuelas sean similares, pero también que al momento en que vayan a egresar de la escuela salgan todas y todos los estudiantes, sin importar de la escuela de que vengan, en igualdad de oportunidades. Por una parte hemos tenido a la educación superior comandada por la SEP, específicamente la Subsecretaría de Educación Superior, y por otra lo que fue el CONACYT, ahora la nueva Secretaría de Ciencia, y eso ha hablado de un sistema dual que ha provocado, yo reitero, creo que es importante reconocer pues los logros que hemos tenido, porque incluso nosotros mismos o nosotras, quienes estamos aquí, somos parte de esas políticas, ¿no? Estamos en el Sistema Nacional de Investigadores, muchos ahí todavía colegas, sobre todo las universidades estatales, hablan de pertenecer al PRODEP como una credencial o como un reconocimiento. Hemos logrado tener con mucho trabajo, no como la Sedena, decía Héctor, pero hemos obtenido algún tipo de apoyo para desarrollar proyectos, y en ese sentido pues ha habido esta dualidad, por un lado en términos de diseño institucional y organizacional, pero al mismo tiempo esa dualidad ha generado complejidades, simulaciones, repeticiones, cuestiones sistemáticas que de alguna manera han dejado allí un tema pendiente en el diseño organizacional. En otras palabras, la propaganda política existe para lograr que los gobernados obedezcan más fácilmente a los gobernantes. Es decir, la propaganda política, como este documento de los 100 compromisos, sirve para la legitimidad, para dar autoridad simbólica a los gobernantes. Y el Estado tiene muchísimos recursos para hacer pasar, primero para que estas expresiones propagandísticas sean conocidas y luego para hacerlas pasar como algo más que no es propaganda. Un segundo que sería el de el establecimiento de prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que conducen al sistema científico y tecnológico? ¿Qué es lo que está conduciendo a este? Y el tercero que sería el del financiamiento. Entonces, sobre el primero, el cambio o continuidad de programas. Y a mí me parece que ni el cambio ni la continuidad de programas están sostenidos por una argumentación que destaque los beneficios o los problemas de continuar con ese tipo de programas. Ni las dificultades ni los beneficios son argumentados públicamente, simplemente se toman las decisiones de continuarlos, sea por inercial, sea por presiones de grupos de interés, sea porque hay contingencias económicas que dicen, pues es que
ya no hay recursos, entonces pues ese programa pues ya no va a continuar.